Mi nombre es Isabel y durante años he intentado olvidar lo que pasó en aquella casa. Pero a pesar del tiempo que ha pasado, hay noches en las que el recuerdo de ese lugar regresa con una claridad aterradora. Ciertamente era una casa hermosa, construida en los años 50 y rodeada por un jardín amplio donde destacaba un imponente árbol de hojas rojas. Desde el primer día que lo vi, ese árbol me pareció fuera de lugar, como si no perteneciera al resto de los paisajes. No sabía que ese árbol sería la clave de todo lo que nos llevaría a abandonar nuestro hogar. Todo comenzó en verano de 1998, cuando mi esposo Eduardo y yo decidimos mudarnos a San Juan, junto con nuestros dos hijos Sofía y Matías. Habíamos encontrado aquella casa a un buen precio, y su arquitectura colonial nos había enamorado de inmediato. Aunque estaba un poco alejada del bullicio de la ciudad, nos pareció perfecta para criar a nuestros hijos. El árbol del jardín fue una de las primeras cosas que captó nuestra atención. Era enorme, con un tronco retorcido y ramas que parecían extenderse con brazos deformes. Sus hojas brillaban incluso bajo la luz tenue del amanecer. Al preguntarle al agente inmobiliario sobre el árbol, solo se encogió de hombros. Es un árbol viejo. Ha estado aquí desde antes de que se construyera la casa. Algunos dicen que tiene más de 100 años. No le dimos demasiada importancia en ese momento. Era solamente un árbol. Durante las primeras semanas todo fue normal. Nos dedicamos a desempacar y organizar nuestra nueva vida. Pero luego comenzaron a pasar cosas que no podían explicarse tan fácilmente. Una mañana mientras regaba las plantas noté que algunas flores que había plantado junto al árbol estaban completamente marchitas, pero era como si algo las hubiera quemado. Pensé que quizás el suelo no era el adecuado, pero al intentar plantar otras flores, estas también murieron en pocos días. Quizás sea una plaga, me dijo mi esposo Eduardo, pero lo que más nos inquietó fue cuando comenzamos a escuchar ruidos extraños por las noches. Eran sonidos suaves como risas ahogadas o pequeños pasos que se movían rápidamente por el jardín. Al principio pensamos que eran animales, pero nunca logramos ver nada. Una noche, mientras leía en la sala, escuché algo golpeando las ventanas. Me acerqué para mirar, pero no había nadie allí. Cuando volví al sofá encontré una pequeña huella en el cristal. Era demasiado pequeña para ser de un adulto, pero demasiado definida para ser la de un animal. Decidí hablar con nuestros vecinos esperando obtener alguna explicación. La señora Julia, una mujer mayor que había vivido en el vecindario durante décadas, pareció incomodarse cuando le mencioné el árbol. Ese árbol siempre ha sido raro, dijo finalmente. Los niños de antes decían que estaba lleno de duendes. ¿Duendes?, repetí intentando no reírme. Julia me miró con seriedad. No te burles. La gente creía que esos árboles eran puertas hacia su mundo. Si los molestas pueden hacerte la vida imposible. Deberías dejarle dulces o pan cerca del tronco para mantenerlos contentos. A pesar de lo absurdo que sonaba, decidí seguir su consejo. Al día siguiente dejé un pequeño plato con dulces al pie del árbol. Para mi sorpresa, la mañana siguiente el plato estaba vacío. Seguramente fueron animales, me dije. Poco después noté que Sofía y Matías habían estado actuando de manera extraña. Matías, que solía ser un niño tranquilo, comenzó a hablar con un amigo con quien jugaba cerca de aquel árbol. Cuando le pregunté más, solamente dijo que eran pequeños, que eran bastante rápidos y que les contaban historias. No es malo, mamá, solo quiere que juguemos. Por su parte, Sofía comenzó a tener pesadillas recurrentes. Se despertaba gritando, diciendo que algo trataba de entrar por la ventana de su cuarto. Tenía ojos grandes, dientes afilados, me dijo entre sollozos una noche. Están afuera esperando, mi mamá. Intenté calmarla, pero en el fondo comenzaba a sentir que algo extraño estaba pasando en la casa. Otra cosa que comenzó a suceder fue que constantemente perdíamos objetos pequeños. Llaves, relojes, aretes. Siempre aparecía en los lugares más insólitos, como dentro de los cajones de la cocina o enterrados en el jardín cerca del árbol.
Eduardo estaba convencido de que los niños los habían tomado, pero yo no estaba tan segura. Una tarde, mientras buscaba un par de aretes que había perdido, encontré algo que me dejó sin aliento. Un pequeño montón de cosas enterradas al pie del árbol. Había monedas, botones y lo que parecían ser dientes humanos. Cuando le mostré esto a Eduardo, intentó racionalizarlo. Seguramente son cosas que dejaron los antiguos dueños, me dijo, aunque su voz carecía de convicción. Yo sabía que había algo más. Algo en mi instinto de madre me lo estaba diciendo. La situación alcanzó un punto álgido una noche en que Eduardo y yo escuchamos ruidos fuertes en el jardín. Cuando miramos por la ventana vimos varias sombras moviéndose rápidamente entre los árboles. Sus risas eran estridentes, casi inhumanas. Eduardo salió inmediatamente con una linterna a buscar, pero no encontró nada. Al día siguiente decidimos que no podíamos quedarnos más tiempo en esa casa. La sensación de peligro era demasiado fuerte y temíamos por la seguridad de nuestros hijos. Nos fuimos a vivir una temporada con los padres de Eduardo. Luego buscamos un comprador para la casa. Tardó un tiempo, pero finalmente la vendimos. Sinceramente no sé qué fue de los nuevos dueños. Hace 4 años vivía en una casa a las afueras de mi pueblo en el estado de Tlaxcala. Mi familia estaba conformada por mi esposa, mis 2 hijas y mi hijo. En esa casa experimenté numerosos fenómenos paranormales. Durante varios días noté que los vidrios crujían sin motivo. Algunos objetos aparecían fuera de lugar y mis perras que vivían en el techo en su casita se mostraban inquietas. Alimentarlas por las noches se había convertido en una tarea aterradora. Mi único vecino estaba a unos 20 metros de distancia. Aunque la actividad paranormal era constante durante las noches, habíamos aprendido a soportarla, aunque a veces se intensificaba a un punto de no poder hacerlo. Una noche mientras dormía escuché el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. Luego las voces de una mujer resonaron en la casa. Al principio creí que se trataba de mi esposa, pero cuando desperté completamente me di cuenta de que provenía del baño, el cual estaba ubicado al fondo de la casa. Dormí inquieto, sintiendo una presencia acechándome en la oscuridad. Ya por la mañana siguiente, un sábado, decidimos dormir hasta tarde. Como a eso de las 10, escuchamos cómo la puerta del cuarto de mi hijo se abría. Supusimos que iba al baño y mis hijas dormían en nuestra habitación. Él, con apenas 8 años, era el único que dormía solo. Pasaron unos minutos y entonces lo escuchamos gritar. Pero no era un grito común y corriente, era un alarido de puro miedo. Nos alarmamos y antes de que pudiéramos reaccionar, corrí hasta nuestro cuarto temblando de miedo. Nos levantamos de inmediato y mi esposa lo abrazó y con la voz entrecortada logró explicarnos lo que había visto. En el pasillo desde el baño me venía siguiendo una niña. Corría detrás de mí y quería agarrarme. Empecé a correr, pero cuando vio que llegué a tu cuarto se fue. Nos miramos en silencio, sintiendo un frío inexplicable recorriendo la habitación. Era de día y era imposible, pero había sucedido. 2 días después fui a hablar con el dueño de la casa. Le pregunté si sabía algo de lo que estaba pasando en el lugar y su respuesta me heló la sangre. Me confesó que cuando compró el terreno encontró 2 fetos enterrados junto a un árbol cercano. También mencionó que la casa había estado en obra negra durante algún tiempo y habían descubierto rastros de brujería, símbolos extraños, velas derretidas y restos de rituales. Esa misma tarde tomé cal y pinté cruces blancas por todo el exterior de la casa. La gente comenzó a referirse a ella como la casa de las cruces, pero ni siquiera eso pudo borrar las sombras que se escondían entre las paredes. Era el invierno del 2018 en la Ciudad de México, y aunque la capital nunca duerme, hay rincones que con el paso del tiempo se transforman en mundos aparte. Yo trabajaba en un café pequeño en la colonia Roma. El nombre lo prefiero omitir para no afectar su reputación. Era un lugar discreto, con mesas de madera gastadas y un aroma a café recién molido que se filtraba hasta la acera. Abríamos temprano por la mañana, lo que nos convertía en un refugio para los madrugadores.
Escritores frustrados, oficinistas exhaustos, artistas errantes, gente que sacaba a pasear a sus perros, y uno que otro cliente que buscaba un café fuerte para empezar el día. Pero hubo un cliente que destacaba entre todos. Era un hombre de aspecto anticuado que todas las mañanas sin excepción llegaba a las 7:45. Pedía lo mismo, un café negro sin azúcar y sin leche. Se sentaba en una mesa del fondo junto a la ventana y pasaba exactamente 30 minutos mirándose la calle, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Siempre usaba el mismo abrigo gris gastado y un sombrero negro de ala corta y guantes de cuero. Su rostro era difícil de describir, no porque fuera extraño, sino porque parecía olvidable, como si al apartar la vista los detalles de su cara se sumaran de la memoria. Al principio no le di tanta importancia. Los cafés abiertos por las mañanas atraen todo tipo de gente. Sin embargo, después de todas las semanas empecé a notar cosas inquietantes. Por ejemplo, nunca lo vi entrar ni salir. Simplemente aparecía sentado en su mesa cuando miraba hacia la ventana. Y cuando me daba la vuelta un segundo ya no estaba. Una mañana intrigado revisé las cámaras de seguridad. Quería confirmar cómo llegaba y se iba sin que nadie lo notara. Lo que vi me dejó helado. No aparecía ninguna grabación. En los videos yo servía el café en la mesa del fondo, pero esta estaba vacía. Hablaba y tomaba la orden de alguien que no estaba ahí. No pude dormir esa noche pensando en todo eso. Al día siguiente le conté a Héctor, el otro barista del turno matutino. Se rió de mí y me dijo que seguramente era un problema de las cámaras, pero cuando revisó las grabaciones conmigo su expresión cambió por completo. No puede ser porque yo también lo he atendido, y lo he visto. Algo no cuadraba. Sí, ambos lo recordábamos. Le habíamos servido café día tras día. Y entonces, ¿por qué no aparecía en los videos? Decidimos hacer una prueba y esperaríamos hasta las 7:45, asegurándonos de no apartar la vista de la entrada. Si ese hombre entraba al café, esta vez lo veríamos con nuestros propios ojos. Al día siguiente, Héctor y yo decidimos hacer una prueba. A las 7:30 nos aseguramos de mantener la vista en la puerta. La intención era ver con nuestros propios ojos cómo entraba el hombre. Nada de distracciones, nada de desviar la mirada. A las 7:45 el café ya tenía varios clientes habituales. El aroma expreso y pan recién horneado flotaba en el aire. Esperamos y los minutos pasaron. Nada. No entró nadie con abrigo gris ni sombrero negro. Nos relajamos un poco intercambiando miradas nerviosas. Tal vez después de todo el hombre había dejado de venir. Tal vez nos habíamos estado obsesionando con algo sin sentido. Pero cuando volví la vista hacia la mesa del fondo y estaba él. Héctor soltó un vaso que se hizo pedazos contra el suelo. El hombre estaba sentado como siempre con su café negro humeando sobre la mesa. Yo no lo había visto entrar, Héctor tampoco, y definitivamente ninguno de los dos le había llevado un café. Pero ahí estaba. Nos miramos sin saber qué hacer porque nadie más en el café parecía notar algo extraño. El resto de los clientes seguían con sus conversaciones inmersos en sus celulares. Solo nosotros dos parecíamos conscientes de que algo no estaba bien. Tomé aire y me acerqué con la bandeja. Esta vez iba a preguntarle algo. Buenos días, señor. ¿Le traigo algo más?, dije con la voz forzadamente casual. El hombre levantó la vista y me observó fijamente. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos parecían vacíos, sin brillo, sin vida. Solo el café como siempre, respondió con una voz grave, casi un susurro. Algo en su tono me hizo estremecer. Se me ocurrió preguntarle su nombre, pero en ese momento una fuerte ráfaga de viento azotó la ventana. Algunas servilletas volaron por el café y los clientes se sobresaltaron. Cuando volví la vista a la mesa, el hombre ya no estaba ahí. Ni él, ni la taza, ni el café. Me quedé helado porque no podía ser posible. Miré a Héctor que tenía la misma expresión de terror que yo.
Nos acercamos rápidamente a la mesa y estaba limpia. No había una sola gota de café ni un rastro de que alguien hubiera estado sentado ahí. Esto no es normal, murmuró Héctor. No, no lo es. Mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. Decidimos revisar las cámaras nuevamente y no podía ser que esto estuviera pasando otra vez. Cuando adelantamos la grabación hasta las 7:45 vimos lo mismo que la última vez. Yo llevaba la bandeja hasta la mesa, hablaba y servía el café, pero la mesa estaba vacía. Héctor se puso de pie de golpe y salió de la oficina sin decir palabra. Yo me quedé solo frente a la pantalla mirando en silencio. Fue entonces cuando lo vi. Justo antes de que la imagen se cortara, una sombra oscura se reflejaba en la ventana del café. Estaba de pie mirando hacia adentro, y aunque no podía verlo con claridad, sabía que era él. Héctor no volvió a mencionar el tema después de aquella noche. No sé si era por miedo o por la negación de aceptar lo que ambos habíamos visto. Yo, en cambio, no podía sacarme de la cabeza aquella sombra reflejada en la ventana. Pasaron los días y aunque intenté continuar con mi trabajo como si nada hubiera pasado, la presencia del cliente misterioso seguía pesando en el ambiente del café. Cada mañana revisaba la mesa del fondo esperando que no estuviera ocupada. Algunas veces no aparecía y me tranquilizaba un poco, pero otras, cuando menos lo esperaba, estaba ahí de nuevo sentado con su café negro en la mano. Un día todo cambió. Esa mañana el café estaba más lleno de lo habitual. Había clientes, estudiantes con laptops y oficinistas apresurados. Yo estaba ocupando teniendo una mesa cerca del mostrador cuando un escalofrío recorrió mi espalda. Lo supe incluso antes de voltear la mirada. Cuando finalmente dirigí mis ojos hacia la mesa del fondo, allí estaba él. Pero esta vez era algo diferente. El hombre no estaba solo. Un anciano estaba sentado frente a él y vestía un abrigo marrón desgastado y parecía murmurar algo. Sus gestos eran tensos, como si estuviera reclamándole algo. Pero lo más inquietante es que nadie más en el café parecía notar su presencia. Apreté la bandeja en mis manos y me obligué a seguir atendiendo a los clientes. No tenía sentido acercarme. Pero conforme pasaron los minutos, la conversación entre los dos se fue intensificando. El anciano se inclinaba cada vez más sobre la mesa, mientras que el cliente de siempre se mantenía impasible e inmóvil. En un momento el anciano golpeó la mesa con la palma de la mano. Ese sonido sí lo escucharon los demás clientes. Algunas personas voltearon con desconcierto, pero en sus rostros no había sorpresa, solamente confusión. Como si hubieran escuchado el golpe pero no hubieran visto a nadie hacerlo. Cuando volví la vista a la mesa, el anciano ya no estaba. Solo quedaba el hombre de siempre con su café negro intacto, mirándome con una ligera sonrisa en los labios. Sabía que tenía que hacer algo, sabía que no podía seguir ignorándolo. Sin pensarlo más, tomé valor y me acerqué. ¿Quién es usted?, pregunté con voz firme aunque mis manos temblaban ligeramente. El hombre levantó la vista y sonrió. Por primera vez en ese tiempo habló más de una frase. Me alegra que finalmente preguntes, dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. He estado esperándolo. ¿Esperando? ¿Esperando qué? Antes de que pudiera responderle, mi vista se nubló. Sentí un mareo intenso y tuve que apoyarme en la mesa. Terminé cayendo desmayado. Mi compañero me despertó y me preguntó qué era lo que había pasado, pero él estaba totalmente desorientado. En cuanto pude reincorporarme, me paré, tomé mis cosas y renuncié. Salí a la mala, como muchos dicen. Ni siquiera volví por mi pago. Ya había tenido suficiente con lo que había visto y vivido. Mi suegra murió por brujería y después intentaron hacerle lo mismo a mi esposo. Todo comenzó en el 2019. Mi suegra enfermó de manera repentina. Al principio pensamos que era algo normal como malestares y fueron visitas al hospital y medicamentos. La estabilizaban y le daban de alta, pero los síntomas volvían una y otra vez. Esto la fue debilitando cada vez más y más.
En aquel entonces yo tenía 7 meses de embarazo y apenas podía ayudar en la casa. La esposa de un hermano de mi suegra, una mujer de Texcoco, se ofreció a ayudar con los quehaceres. Ella lavaba, cocinaba, barría, aunque nada era gratis. Mis suegros le pagaban por su ayuda entre comillas. Pero un día, sin previo aviso, esa mujer desapareció por una semana. Fue justo cuando la salud de mi suegra se desplomó. La internaron en el hospital y aunque los médicos aseguraban que estaba estable, algo en su mirada decía lo contrario. Aún así nos aferramos a la esperanza y justo el día de su cumpleaños de mi esposo nos informaron que la dializaron al día siguiente. Pero una hora después la muerte se la llevó. Fue sin razón aparente y sin previo aviso, como si algo invisible hubiera estado esperando ese momento exacto. Comenzaron los rosarios en su memoria y con ellos la pesadilla. Mi esposo empezó con una tos seca e incontrolable. Fue al médico y le dieron medicamentos, pero nada cambiaba. Con los días la tos empeoró y no comía y no dormía. Bajó tanto de peso que su piel se pegó a los huesos. Creíamos que era el duelo lo que lo estaba enfermando. Hasta que su tía, hermana de mi suegro, lo vio durante una misa. Ella, que nunca se había acercado a la familia, de pronto parecía desesperada. «Llévame a tu hijo al mercado», le dijo mi suegro. «Algo no está bien con él. Algo te lo está matando». Pero nadie le hizo caso. El tiempo pasó y nació nuestro segundo bebé, pero mi esposo se hundía más y más en una enfermedad sin nombre. Hasta que la pandemia lo obligó a quedarse en casa casi inmóvil. Desesperado, mi suegro lo llevó finalmente con su hermana, la mujer que había insistido en ayudarlo. Ella tenía un puesto en el mercado, pero nos llevó a su casa. Ahí lo limpió y lo purificó. Aunque mi esposo no creía en esas cosas, se dejó hacer. No tenía más opciones. Los doctores no le encontraban nada y sus estudios estaban perfectos. Sin embargo, él se estaba consumiendo. «Ahora comenzarán a pasar cosas», nos advirtió la tía. «Prepárense». Y como por arte de magia, así pasó. Los roces familiares se volvieron guerras. Gritos, golpes, nos despertábamos a medianoche sintiendo miradas sobre nosotros. La cama en la cual dormía se llenó de chinches. Aunque revisábamos cada rincón, no habían rastros de ellas en ningún otro lado. Mi esposo pasó noches enteras sin dormir con los ojos hundidos en sombras. Pero poco a poco iba mejorando. Y entonces la tía dijo algo más. «Tu hijo va a estar bien. Cuando vuelva al médico le dirán que tiene una enfermedad y podrá curarse. Pero su esposa debe de verme. Es importante». Cuando volvimos al hospital, los médicos finalmente encontraron lo que antes parecía invisible: tuberculosis. El tratamiento era costoso, pero de alguna manera todo se acomodó y él pudo recibir sin pagar un solo centavo. Comenzó a mejorar y mientras tanto fui a ver a la tía de mi esposo. Me entregó pequeños frascos con líquidos oscuros y espesos. «Esto va a proteger tu hogar, y pronto vas a ver que van a caer los culpables». Esta promesa no tardó en cumplirse. El hermano de mi suegra enfermó de manera extraña con un cuadro grave de gastroenteritis. Esto lo terminó llevando al hospital. Su sobrina, la que vivía en la misma casa, comenzó a tener problemas con el esposo, hasta el punto de casi divorciarse. Y su madre, la mujer que ayudaba a mi suegra, desapareció de la casa. Cuando por fin la vimos, estaba irreconocible, demacrada, delgada, enferma. Siempre nos evitaba la mirada. «Es gastritis, hígado graso», murmuró sabiendo que no le creíamos. Entonces la tía de mi esposo nos reveló la verdad. «Fue ella, fue tu cuñada. Ella y la hermana de tu suegra fueron con un brujo de Texcoco. Ataron a tu esposo con magia oscura. Usaron su ropa, su cabello. Le hicieron un muñeco, pero no sé dónde lo dejaron. Si lo encuentra, lo destruirán. Si no, él se salvará, pero algo siempre va a quedar». No lo encontramos, pero mi esposo se recuperó y después de un año lo dieron de alta. Nos fuimos de esa casa y aunque las peleas de esta familia continuaban, nosotros ya no estábamos ahí para verlas. A veces la ambición saca lo peor de las personas.
Algunas llegan tan lejos que son capaces de vender su propia alma para conseguir lo que quieren. Pero la brujería no es un juego. No saben lo que están desatando. Y cuando menos lo esperen, el precio llega. Y siempre es un precio demasiado alto. Trabajar en el turno nocturno en una estación de policía nunca es aburrido. Pero algunas noches son un poco diferentes. Algunas noches se quedan contigo para siempre. Mi nombre es Carlos Ibarra y en 2017 trabajaba como operador de radio en una comisaría en un pequeño pueblo de Sonora, México. Nuestro trabajo era atender llamadas de emergencia y despachar unidades. Recibíamos desde denuncias por robos hasta falsos alarmas de gente aburrida. Esa noche era una noche tranquila, como eso de las 2:40 de la madrugada, cuando la radio de pronto sonó con un tono estático y respondí de inmediato. Estación de policía, ¿cuál es la emergencia? Del otro lado había silencio. Revisé la pantalla y el identificador mostraba un número desconocido, pero tenía un prefijo local y probé de nuevo. Hola, ¿necesita ayuda? Entonces escuché un susurro, era una voz débil. Ayúdame, por favor. Era una mujer y sonaba asustada, pero antes de que pudiera responder la línea se cortó. Llamé de vuelta, pero no hubo respuesta ya que el número no existía. No sé por qué, pero sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Intenté convencerme de que era una broma pesada, pero algo en la voz de la mujer sonaba demasiado real. Decidí reportar el incidente al oficial de guardia. Este se llamaba Hugo y era un veterano con más de 20 años en el servicio. Revisamos el registro de llamadas y descubrimos algo inquietante. El número había marcado desde un teléfono fijo, pero de una casa abandonada en las afueras del pueblo. Debe ser un error del sistema, dijo Hugo, pero su expresión decía lo contrario. La dirección coincidía según con un caso antiguo. Una familia había vivido ahí hasta 1995, cuando un incendio había destruido parte de la casa. Los informes indicaban que tanto la madre y la hija habían fallecido en el siniestro, pero el padre, Manuel Herrera, nunca fue encontrado. Tal vez algún vagabundo entró y encontró una forma de hacer llamadas desde ahí. Dije intentando encontrar una explicación lógica. ¿Cómo va a ser la llamada si no hay electricidad ni tampoco una línea de teléfono? Me respondió Hugo. El ambiente en la estación se volvió tenso. Aún así decidimos enviar una patrulla para revisar la zona. A las 3:15 de la madrugada una unidad llegó al lugar. Escuché el informe por radio mientras los agentes exploraban la propiedad. No encontraron señales de intrusión, pero justo cuando se preparaban para irse la radio emitió una interferencia fuerte, seguida de una voz bastante débil. Ayúdeme. Era la misma voz que yo había escuchado en la llamada, pero esta vez la escuchamos todos. La comunicación con la unidad 14 se cortó por unos segundos. Cuando volvió, la voz de Medina sonaba alterada. Despacho, aquí 014. Hay algo raro aquí. La puerta de la casa está entreabierta cuando llegamos, pero el informe dice que debería estar sellada. Sentí otra vez ese escalofrío en la espalda. ¿Hay señales de alguien dentro?, pregunté. Negativo, respondió el otro oficial. Pero hay marcas de ceniza en el suelo, como si alguien hubiera estado caminando descalzo. Parece antiguo. También hay una muñeca en medio de lo que solía ser la sala. Medina interrumpió con un tono todavía más bajo. También encontramos un teléfono y está descolgado, pero no hay cable de línea. No debería haber forma de que hayan llamado. Deberíamos seguir revisando, preguntó el oficial, pero Hugo intervino por la radio antes que yo. Negativo, retírense. No tiene sentido seguir ahí sin respaldo. Los oficiales volvieron a la patrulla y dejaron la casa atrás. Pero antes de arrancar, Medina gritó algo por la radio. Mierda, hay alguien en la ventana del segundo piso. Se hizo un silencio en la frecuencia. ¿Qué fue lo que vio?, pregunté. Una mujer. Estaba parada ahí mirándonos. Hugo respondió con urgencia nuevamente.
Salgan de ahí ahora mismo. Los agentes no dudaron en obedecer. La patrulla arrancó a toda velocidad de vuelta a la estación. Durante el trayecto no volvimos a escuchar interferencia ni sonidos extraños, pero el aire estaba claramente cargado de una tensión que ninguno podía ignorar. Más tarde, cuando llegaron a la estación, los oficiales estaban pálidos. Hugo los miró con dureza y les preguntó si habían visto su rostro. Medina negó con la cabeza. No, solamente vimos su silueta, pero algo estaba mal. Su sombra no coincidía con su cuerpo, se movía como de manera distinta. No supimos qué decir. El resto de la noche transcurrió en silencio. No hubo ninguna otra llamada, ningún otro informe de actividad en la casa, pero el ambiente en la estación se quedó tenso. Todos sentíamos que habíamos sido testigos de algo que no tenía explicación. En la tarde siguiente, Hugo se dirigió personalmente al archivo de casos en resolver. Quería mostrarnos algo a todos los que habíamos estado presentes. Resulta que encontró un documento que nos dejó helado. La familia Herrera no murió completamente en el incendio. El informe detallaba que la madre y la hija fueron dadas por muertas antes de que el fuego consumiera la estructura, pero nunca hubo pruebas de que muriera en el siniestro. El padre Herrera nunca fue encontrado y el caso quedó sin resolverse. Como ven, algo aquí no cuadra. Y esta es la tercera vez que escucho algo parecido proveniendo de esa maldita casa. Hace algunos años igual mandaron una patrulla para inspeccionar la zona, pero como siempre no encontraron nada. Esa casa sigue en ruinas y nunca se vendió ni se volvió a ocupar. Me dijo que la próxima vez que recibiera una llamada de ahí la ignorara completamente. Mi nombre es Ramón Velázquez y durante más de 20 años fui chofer de autobuses en la ruta nocturna entre Toluca y la Ciudad de México. Conocí cada curva de la carretera, cada tramo oscuro y cada punto donde los pasajeros solían esperar el transporte de madrugada. Pero hubo una noche durante los años 90 que cambió todo. Una noche que me hizo dudar de mi propia cordura. Aquel turno lo tomé porque un compañero no pudo cubrirlo. Eran cerca de la 1 de la mañana cuando pasé por la caseta de la Marquesa. A esas horas la carretera era un vacío de asfalto y niebla. El frío se filtraba por las rendijas del autobús, y el sonido del motor era lo único que me acompañaba. Apenas llevaba unos cuantos pasajeros desperdigados en los asientos traseros, gente que dormía o miraba por las ventanas sin mucho interés. El cansancio pesaba mis ojos, pero me mantenía despierto con un viejo radio de pilas y el eco de la carretera. Todo parecía normal hasta que pasé por el puente de los Insurgentes. A la orilla de la carretera, en una pequeña parada improvisada donde nunca se subía nadie a esa hora, vi a un señor de pie vestido con un traje oscuro. Me hizo señas con la mano para que parara. Era raro porque nadie se subía en ese punto, ya que no había ni casetas ni casas cercanas. Sin embargo, frené porque un pasajero es un pasajero. Cuando el hombre subió, noté varias cosas extrañas. Primero era su ropa. El traje negro se veía algo pasado de moda, como si fuera de los años 50 o 60. No llevaba maleta ni nada consigo. Su rostro era inexpresivo y pálido como el de alguien que no ha dormido durante varios días. Le pregunté hacia dónde iba y no contestó de inmediato. Solo me miró por un segundo y luego bajó la cabeza y murmuró: «A la terminal». Su voz era baja, casi susurrante. Le cobré el pasaje y se dirigió al fondo del autobús. No le di importancia y pensé que tal vez era algún oficinista trasnochando o alguien que había perdido su camino. Pero conforme avancé, algo comenzó a inquietarme. Primero fue la temperatura. Aunque ya hacía frío en la carretera, sentí de pronto un aire helado recorriendo el pasillo del autobús, como si hubieran abierto una ventanilla, pero al parecer todas estaban cerradas. Luego noté que otros pasajeros se removían inquietos de los asientos, como si de repente hubieran sentido algo. Miraban de reojo hacia atrás y uno incluso se levantó y se cambió de asiento hacia adelante cerca de mí.
Miré por el espejo retrovisor y el hombre estaba sentado al fondo, con la cabeza baja, completamente inmóvil. No parecía ni siquiera respirar. Algo en su postura me heló la sangre. ¿Se encuentra bien, señor?, le pregunté tratando de sonar natural. No hubo respuesta. Seguía inmóvil. Seguí conduciendo, tratando de ignorar la tensión en el ambiente, pero entonces lo vi en el espejo. El hombre me estaba mirando fijamente. No me refiero a que simplemente volteó a mi dirección. No, me estaba mirando fijamente a través del retrovisor con unos ojos negros en reflejo. Su boca se movía apenas como si estuviera murmurando algo que no podía escuchar. El autobús pasó sobre un bache y me sobresalté. Bajé la mirada por un segundo y cuando volví a alzarla al espejo el hombre ya no estaba en el asiento. Me volteé rápidamente con el corazón latiendo en mi garganta. No había nadie en la parte trasera. Frené de golpe y los pocos pasajeros que quedaban se sobresaltaron. Uno de ellos, el que se había cambiado de asiento, me dijo con voz temblorosa: «¿Vio eso, chofer? Ese hombre era un fantasma». Me bajé del asiento del conductor y recorrí el pasillo. El asiento del hombre estaba vacío. No había rastros de que alguien se hubiera sentado ahí. Abrí la puerta trasera y miré afuera y nada. Solo estaba la carretera oscura y la niebla. Cuando llegué a la terminal conté lo que había pasado a otros choferes. La mayoría se miraron entre ellos con una expresión seria. Uno de ellos, un veterano llamado Don Toño, me puso una mano en el hombro. «No eres el primero que ve a este hombre». Me contó que hace años un ejecutivo sufrió un accidente en esa carretera. Su auto se volcó en una curva cerca del puente de los Insurgentes. Nadie lo encontró sino hasta el día siguiente, ya sin vida. Se dice que su espíritu sigue intentando llegar a la terminal, pero nunca lo logra. Siempre desaparece antes. No vuelvas a recoger a nadie en esa parada a esas horas, Ramón, me advirtió Don Toño. Desde esa noche jamás volví a subir pasaje en ese tramo. Algunos dirán que fue simplemente mi imaginación. Otros dirán que fue una coincidencia. Pero yo sé perfectamente lo que vi. Me llamo Elena Paredes y tengo 73 años. Fui enfermera durante más de 4 décadas. Pasé mi vida asistiendo a pacientes en hospitales, clínicas y asilos, viendo todo tipo de sufrimiento y tragedias humanas. Pero de todas las historias que he vivido, hay una que no he contado nadie en su totalidad. Gracias a mis sobrinas que puedo compartir este testimonio. Ocurrió en 1972 en un viejo asilo ubicado en Córdoba, Argentina. Era un edificio colonial de muros gruesos y techos altos. Había servido primero como convento y luego como hospital de caridad, y finalmente como un hogar para ancianos. Aunque en la superficie parecía un refugio para los olvidados de la sociedad, en sus pasillos oscuros y habitaciones enmohecidas, parecía que habitaba algo más oscuro. Llegué al asilo un día frío de abril. Había conseguido el trabajo por recomendación de una amiga que trabajaba en la administración. Necesitaban personal de urgencia y no preguntaban demasiado sobre la experiencia previa. Cuando crucé la reja de hierro que rodeaba el edificio, sentí un escalofrío que no supe cómo explicar. Había algo en la arquitectura del lugar que parecía aplastante. Las ventanas eran altas e angostas, los pasillos interminables y el aire tenía un olor rancio, a humedad y a medicamentos vencidos. Me recibió la jefa de enfermeras, Rosa Salinas, una mujer mayor de mirada severa. Me explicó mis responsabilidades, turnos nocturnos, cuidado de pacientes en etapa terminal y asistencia a los médicos en caso de emergencia. Lo acepté sin dudar ya que necesitaba el trabajo. Los residentes eran en su mayoría ancianos abandonados por sus familias, personas con demencia senil y pacientes que no tenían otro lugar a donde ir. Pero también había algo más, algo que nadie mencionaba en voz alta. Me indicaron que salvo orden expresa de los médicos no debía entrar allí. Esa misma noche, durante mi primer turno, comencé a notar lo extraño del asilo. Mientras hacía mi ronda por los pasillos, escuché algo que me hizo detenerme en seco.
Era un sonido tenue, casi un murmullo, que parecía provenir del pabellón trasero. Recordando las indicaciones de Rosa, me esforcé por ignorarlo. Seguí mi camino, pero cuando doblaba la esquina tenía la extraña sensación de que alguien me estaba mirando desde la oscuridad. Cerca de las 3 de la madrugada, mientras estaba revisando la habitación de un paciente, vi algo en el espejo de la pared. No fue una ilusión ni una sombra pasajera. En la superficie del espejo había una figura femenina sin rostro, la cual se estaba reflejando junto a mí. No tenía ojos ni boca, solo era una forma borrosa con una túnica oscura. Me giré de inmediato y no había nadie. Mi corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Respiré hondo tratando de calmarme, pero al volver la vista al espejo la figura ya no estaba. Esa noche apenas pude terminar mi turno. Los días pasaron y la rutina se volvió más soportable, pero conforme conocí a los pacientes supe que ya no era la única que había visto a la mujer de los espejos. Uno de los residentes, don Emilio, un anciano que tenía más de 80 años con demencia avanzada, solía quedarse horas mirando su propio reflejo en la ventana de su habitación. No dejes que te toque, me dijo una noche en voz baja, pero con un tono de urgencia poco habitual en él. ¿Quién?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorriéndome la espalda. Emiliano no respondió de inmediato. Sus ojos, normalmente nublados por la edad, se enfocaron con una lucidez aterradora. La mujer del espejo. Esa misma noche, mientras caminaba por el pasillo principal, escuché un golpeteo rítmico. Toc, toc, toc. Venía del final del corredor, donde un gran espejo adornaba la entrada al pabellón trasero. Me acerqué lentamente y la temperatura descendió de golpe. El espejo estaba empapado como si alguien hubiera exhalado contra él desde adentro. Y entonces vi la marca de una mano que estaba del otro lado del vidrio. Salí corriendo sin mirar atrás e intenté convencerme de que todo era producto del cansancio. La mente juega trucos cuando el cuerpo está agotado, me repetí. Pero en lo más profundo de mi ser sabía que algo no estaba bien en ese sitio. A la noche siguiente, cuando llegó mi turno, vi a don Emiliano sentado en el mismo rincón, observando su reflejo en la ventana. Lo saludé con suavidad, pero no me respondió. Me acerqué a él con cautela y al ver su rostro de cerca noté que estaba murmurando algo en voz baja. No la mires, no la mires. El tono con el cual lo decía me puso la piel de gallina. Su mirada estaba perdida en la ventana, pero en el cristal no se reflejaba solo su figura. Algo más estaba a su lado. Un rostro pálido y alargado con ojos hundidos y oscuros lo miraba desde el otro lado. Mi instinto me hizo retroceder de inmediato y me llevé la mano a la boca para no gritar. Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Esa noche no pude evitar preguntarle a mis compañeros de trabajo si alguna vez habían sentido algo extraño en el asilo. La mayoría evitó la conversación, pero una de ellas, Clara, una auxiliar que llevaba más de 15 años en el lugar, suspiró y se atrevió a hablar. Todos sabemos que algo habita en este asilo. No eres la primera en ver cosas. Me contó que años atrás, cuando el asilo todavía era un hospital de caridad, una mujer llamada Sor Margarita vivió y murió allí. Según las historias, la mujer tenía una obsesión enfermiza con los espejos. Creía que eran puertas a otro mundo, y pasaba horas rezando enfrente de ellos. Decían que un día vio algo en su reflejo y nunca volvió a ser la misma. Un año después la encontraron en el pabellón trasero, pues, muerta. Desde entonces los espejos del asilo nunca han reflejado solo lo que debería. Esa misma madrugada la curiosidad me venció. Tomé una linterna y decidí explorar el pabellón trasero. Había algo en la historia de Clara que me impulsaba a buscar respuestas. El pasillo estaba en penumbras con un silencio sofocante. Solo el sonido de mis pasos rompía la quietud. Al fondo, una puerta de madera carcomida llevaba a la sección más antigua del asilo. La empujé con cuidado y me encontré con un cuarto lleno de espejos. Eran de diferentes tamaños y formas, colgadas en las paredes o apoyados en el suelo.
Ninguno reflejaba mi imagen correctamente. En algunos mi figura se veía borrosa, en otros simplemente no estaba. Y entonces lo vi. En el espejo más grande, el que ocupaba casi toda una pared, se reflejaba alguien que no estaba en la habitación. Era una mujer vestida con un hábito negro y un velo oscuro cubriéndole parte del rostro. Sus manos se alzaron lentamente y sus labios se movieron en un murmullo sin sonido. Pero en mis oídos su voz resonó claramente como un susurro helado. No cierre los ojos. El terror me paralizó. Mi cuerpo se negaba a moverse, pero en el último instante reuní fuerzas y salí corriendo. Desde esa noche supe que había despertado algo en el asilo. Después de aquella noche en el pabellón trasero supe que no debía volver. Mi intención era terminar mi turno, pedir mi pago y nunca más pisar el asilo, pero el destino tenía otros planes para mí. Esa madrugada, mientras intentaba concentrarme en mis tareas para no pensar en lo que había visto, las luces comenzaron a parpadear. Primero fue un leve titileo, pero luego se convirtió en destellos intermitentes que sumían los pasillos en oscuridad inquietante. Miré a mis compañeras, pero ninguna parecía sorprendida. Era como si ya lo esperaran. A las 3 de la mañana un grito rasgó el silencio del asilo. Provenía de la habitación de don Emiliano. Corrí hasta su cuarto, pero cuando llegué lo encontré completamente vacío. La cama estaba tendida como si nunca hubiera estado ocupada. Me quedé paralizada. La había visto esa misma noche. Era imposible que se hubiera ido. Busqué en el registro de pacientes, pero su nombre ya no estaba en la lista. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Algo estaba alterando la realidad en ese lugar. No podía irme sin saber qué estaba ocurriendo realmente en el asilo. Tomé una linterna y volví al pabellón trasero, esta vez con Clara, la única que parecía comprender la gravedad de lo que estábamos enfrentando. Nos acercamos al espejo más grande y como la vez anterior el reflejo nos mostró algo que no estaba ahí. La monja Sor Margarita, o al menos lo que parecía ser ella. No se veía totalmente distinguible, pero había algo ahí, una silueta extraña. Esta vez algo se movía, como si fueran sus labios. Clara y yo no entendíamos, pero parecía una advertencia. Esa sombra oscura con forma indefinida nos estaba viendo. La habitación se llenó de un murmullo ensordecedor como cientos de voces susurrando al mismo tiempo. Clara gritó y me tomó del brazo. Salimos de ahí como si nuestras vidas dependieran de ello. Al llegar al pasillo, la puerta del pabellón se cerró de golpe tras nosotras. O eso fue lo que pensamos porque cuando volteamos seguía abierta. Esa fue la última vez que vi el cuarto de los espejos. A la mañana siguiente presenté mi renuncia. Me fui del asilo sin mirar atrás. Nunca supe qué fue de los demás pacientes ni de mis compañeras. Lo que me dijo Clara es que al día siguiente iban a hacer un par de misas dentro del asilo. Según entendí, con eso las cosas se calmaban por un tiempo. Tiempo después me enteré que el lugar había cerrado las puertas definitivamente. Los motivos no estaban claros. Algunos decían que se descubrieron documentos antiguos que revelaban muertes sin explicación dentro del pabellón trasero. Otros aseguraban que después de la última tormenta los espejos de la institución se rompieron todos al mismo tiempo. Nunca regresé a Córdoba, pero a veces cuando paso frente a un espejo siento un escalofrío. Siempre fui escéptico respecto a lo paranormal. Pensaba que los testimonios de apariciones y figuras sombrías eran solo productos del cansancio o de la sugestión. Pero todo cambió cuando empezó a aparecer en mis noches. Mi nombre es Luis, tengo 32 años y trabajo como diseñador gráfico en una agencia de publicidad. Mi rutina es agotadora. Largas horas frente a la pantalla, poco descanso y muchas madrugadas en vela. Cuando comenzó todo, atribuí lo que veía al estrés acumulado y a la falta de sueño. Pero estaba equivocado. La primera vez que lo vi fue hace un mes. Eran las 3:20 de la madrugada y me desperté con una sensación extraña como si alguien me estuviera observando.
Mi habitación estaba en completa oscuridad salvo por la tenue luz del farol de la calle que se filtraba por la ventana. Ahí fue cuando lo noté. Era una sombra alta de rasgos humanos, pero completamente oscura. Estaba erguida en la esquina de la habitación. Su silueta era definida, con hombros anchos y un largo abrigo que le cubría hasta los pies. Lo más inquietante era su sombrero de ala ancha. Este proyectaba una sombra todavía más profunda sobre su rostro, o lo que parecía ser su rostro, ya que no lo distinguía. No podía moverme. Quería parpadear, pero mis ojos estaban fijos en esa presencia que no debería estar ahí. Mi cuerpo estaba paralizado. La única parte de mí que aún respondía era mi respiración, que se volvió errática. Intenté abrir la boca para gritar, pero no salió un solo sonido. La figura no se movió y solamente estaba ahí mirándome, o al menos eso sentía. Pasaron segundos eternos hasta que de un momento a otro la sombra se deslizó hacia la pared. Esta desapareció como si nunca hubiera estado ahí. La figura no se movió y solamente estaba ahí mirándome, o al menos eso sentía. Pasaron segundos eternos hasta que de un momento a otro la sombra se deslizó hacia la pared y desapareció. Mi cuerpo recuperó el control en ese instante. Me incorporé, encendí la luz y recorrí la habitación con la mirada. Nada. Pensé que era un episodio de parálisis del sueño y lo ignoré. Pero otra vez volvió. La noche siguiente me aseguré de dormir temprano. No quería volver a vivir esa experiencia, pero el sueño no llegó tan fácilmente. Me di vueltas en la cama hasta la 1:30 y finalmente caí dormido. Desperté de golpe. Esta vez no fue la sensación de ser observado la que me despertó. Fue un sonido, un crujido de madera en el suelo. Mis ojos se abrieron de inmediato y lo vi. La sombra estaba más cerca. No en la esquina de la habitación, sino de pie en mi cama. El mismo hombre de negro con su sombrero de ala ancha, pero esta vez su silueta no estaba completamente estática. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado como si me estuviera estudiando. El terror que sentí fue instantáneo. Sentí que mi cuerpo pesaba toneladas. No podía levantar los brazos ni girarme, ni siquiera cerrar los ojos para evitar verlo. Mi mente gritaba para que despertara, para que esto terminara, pero yo estaba despierto. La sombra se mantuvo inmóvil unos segundos más. Luego, sin hacer ruido, se deslizó lentamente hacia la puerta y desapareció. Esa noche dormí con la luz encendida. Después de esa noche supe que ya no era seguro quedarme en mi apartamento. Lo que me estaba acechando no era un simple sueño, no era una sombra pasajera, era algo palpable, y lo peor es que cada vez se acercaba más. Intenté evitar dormir y pasé las siguientes noches con las luces encendidas, el televisor funcionando y con café inundando mi sistema. Pero el cuerpo humano no se puede resistir a la falta de sueño por mucho tiempo. La cuarta noche, sin querer, caí dormido. Me desperté como eso de las 3:17. Estaba en la misma parálisis de siempre. Solamente que esta vez la habitación no estaba en silencio. Lo alcancé a escuchar respirando. El sonido era bajo y regular, como si su garganta estuviera seca. La presión en mi pecho era insoportable, pero no podía moverme. El aire estaba denso y helado. Mi instinto me gritaba que no mirara y que no hiciera contacto visual, pero no pude evitarlo. Mis ojos buscaron las esquinas de la habitación y lo vi. Estaba más cerca que nunca. La sombra con el sombrero de ala ancha no estaba al pie de mi cama. Esta vez se encontraba al lado mío inclinando su rostro. Su presencia era abrumadora. El contorno de su cuerpo parecía absorber la poca luz de la habitación, como si fuera un agujero de la realidad. La sombra levantó una mano y mis pulmones se vaciaron cuando la vi descendiendo lentamente. Tenía unos dedos alargados y retorcidos que se acercaban a mi rostro. No tenía piel, no tenía huesos, solamente era oscuridad pura. Cuando la mano estuvo a punto de tocarme, todo se volvió negro.
Desperté con un jadeo y la luz del amanecer iluminaba débilmente la habitación, pero el aire seguía frío. Me senté en la cama temblando, sintiendo mi cuerpo más débil que nunca. No recordaba haberme dormido de nuevo, pero miré el reloj y eran las 7 de la mañana. Salté de la cama y me dirigí al espejo del baño. Mi reflejo se veía pálido, con ojeras profundas y la piel húmeda de sudor. Pero lo que me hizo contener el aliento fue otra cosa. Tenía unas marcas en el cuello. No eran moretones ni rasguños. Eran huellas, como si una mano me hubiera sostenido con fuerza mientras estaba durmiendo. Me llevé la mano al pecho sintiendo aún el peso de lo que había ocurrido. Ya no solamente era una presencia, ahora me había tocado. Esa mañana llamé a mi jefe y le pedí que me diera unos días libres. No podía quedarme más tiempo en ese lugar. Terminé empacando lo esencial y salí del apartamento sin mirar atrás. Regresé a vivir con mis padres por una temporada. Y santo remedio porque no volví a experimentar nada parecido. No sé qué fue lo que pasó realmente, por qué atraje esa cosa, o si tal vez estaba ahí de por sí o si me lo enviaron. Lo único que deseo es no volver a encontrármelo nunca. Nunca creí en historias de fantasmas ni en maldiciones hasta que participé en aquel ritual. Lo que comenzó como un simple juego entre amigos terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora hasta el día de hoy. Fue en el invierno del 2019, cuando un grupo de amigos y yo decidimos explorar una casa abandonada a las afueras de la ciudad. Se decía que la casa perteneció a una familia que desapareció misteriosamente hace décadas, y que desde entonces nadie había osado quedarse ahí por las noches. Por supuesto, no parecía solo rumores exagerados, así que lo tomamos como una simple aventura. Nos juntamos 5 esa noche: Mariana, Joaquín, Eric, Sofía y yo. Llevábamos linternas, algo de comida y un par de velas, pues sabíamos que no había electricidad en el lugar. Las paredes estaban cubiertas de grietas, los ventanales rotos, y la vegetación había invadido los pasillos. El aire en su interior era pesado, con un olor a humedad y algo más que no pudimos identificar. Después de inspeccionar un poco, nos instalamos en lo que parecía haber sido la sala principal. Fue entonces cuando Joaquín sacó un viejo cuaderno de su mochila y con una sonrisa nos dijo: ¿qué tal si hacemos un ritual? Encontré este libro en una tienda. Supuestamente tiene un ritual para contactar con los habitantes de esta casa. Al principio nos reímos, pero la curiosidad pudo más. El ritual era simple. Debíamos formar un círculo, encender 5 velas y repetir unas frases escritas en el cuaderno. Nada del otro mundo. O al menos eso era lo que creíamos. Nos sentamos en el círculo, encendimos las velas y Joaquín comenzó a leer en voz alta. Si en esta casa aún habita un alma errante, hazte presente. Si fuiste olvidado, deja una señal. El viento sopló fuerte por las ventanas rotas, haciendo parpadear las llamas. Nos miramos entre nosotros, pero nadie dijo nada. Joaquín entonces continuó: que la oscuridad revele su secreto, que la historia se escuche una vez más. Las velas se apagaron de golpe. Sofía gritó y Erika encendió su linterna de inmediato, iluminando nuestros rostros asustados. La sala estaba en completo silencio, salvo por nuestra respiración acelerada. Debe haber sido el viento, dijo Mariana, intentando sonar calmada, aunque sus manos estaban temblando. Pero las velas no estaban apagadas del todo. La cera derretida había comenzado a moverse por el suelo, como si una mano invisible la estuviera manipulando. Esto no es normal, murmuró Eric. Entonces escuchamos el primer golpe en la pared del fondo. Un sonido seco, fuerte, como si alguien hubiera golpeado desde el otro lado. Apunté la linterna hacia la fuente del ruido, pero no había nada ni nadie. Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración, y entonces lo escuchamos otra vez.
El segundo golpe resonó con más fuerza, seguido por un crujido prolongado que parecía provenir del piso superior. Nos miramos entre todos, el miedo en nuestros rostros era evidente. No estábamos solos. Esto ya no es divertido, susurró Sofía abrazándose a sí misma. Tal vez el viento movió algo. Lo que traje simplemente es una invención para asustarlos. Intentaba razonar Joaquín, pero su voz delataba su nerviosismo. Eric apuntó la linterna hacia la escalera que llevaba al piso de arriba. El pasillo estaba completamente oscuro, pero algo en el aire nos hacía sentir observados. Entonces, sin previo aviso, se escucharon pasos. Pasos lentos, como si alguien descalzo caminara sobre la madera vieja. Mariana se aferró a mi brazo. ¿Escucharon eso?, susurró. Por supuesto que lo escuchamos. Todos lo escuchamos. Joaquín, que todavía sostenía el cuaderno, comenzó a hojearlo frenéticamente. Tal vez deberíamos de terminar esto. Tal vez hay algo que tenemos que hacer para cerrarlo, ¿no? Eric le dijo que tenía que olvidarse de lo que estaba haciendo. Nos levantamos de golpe, pero en ese momento la puerta de la cual habíamos entrado se cerró de golpe. Corrimos hacia ella y se intentó abrir, pero no se movía. Parecía que la cerradura se había atascado, algo bastante raro porque originalmente no estaba así. Más bien era como si algo la estuviera sujetando desde el otro lado. Tratamos de buscar otra salida por medio de la cocina, pero las ventanas estaban selladas con tablas podridas. Era imposible salir de ahí. Entonces Sofía dejó escapar un jadeo. Decía que el pasillo se sentía más frío. Cuando miramos hacia el pasillo de la sala, una sombra se deslizó al final del corredor. Esta cosa no estaba caminando, simplemente se desplazó de manera horizontal. Joaquín apuntó la linterna y por un breve instante la luz iluminó una figura alta y delgada. La luz parpadeó y la figura desapareció. Nos quedamos petrificados. El pánico estaba en nuestros rostros. «¡Corran!», gritó Eric. Y eso hicimos. Corrimos hacia la entrada principal y tratamos de abrir la puerta, pero seguía trancada. Al final terminamos rompiendo un ventanal que había cerca de ahí, y con mucho cuidado terminamos saliendo. El silencio cayó sobre nosotros como un manto. Dejamos atrás la maldita casa y el ritual que nunca debió haberse realizado. Nadie dijo nada en el camino de regreso. Solo cuando estuvimos lo suficientemente lejos nos atrevimos a respirar de nuevo. Más tarde llegamos a la conclusión de que el supuesto ritual no fue realmente lo que atrajo aquella cosa, sino más bien fue haber prendido aquellas veladoras. Nunca más nos atrevimos a hacer esto de nuevo.